Bueno, bienvenidas, bienvenidos compañeros del Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano. El día de hoy estamos en otra de las sesiones que llevamos en este ciclo de este año 2024, titulada Morena ante el proceso político electoral. Mi nombre es Celia Bautista y bueno, les voy a comentar un poco al principio, tal vez no sea la media hora, puede que sea menos, sobre un documental, unos textos, digamos, la génesis de este documento, este documental crítico sobre Morena y si es o no, con una interrogación, la esperanza de México, que nos dé pie a hablar sobre el proceso actual en el que estamos viviendo en el país en este momento de campañas. Pero bueno, particularmente Morena ha tenido ya pues unas críticas muy fuertes por parte de la militancia y la gente de izquierda sobre los candidatos o candidatas, ¿no? Lo que los llamados chapulines, los que al cuarto para las 12 cambiaron de partido y ahora están aquí, o que vienen con una carga fuerte de su herencia militar y pues ahora resulta que son súper socialistas y demás. Entonces hay que analizar eso, pero también desde un fondo, desde la militancia, desde el origen de estas críticas que han estado permanentemente en el movimiento de izquierda, ¿no? Entonces voy a iniciar con eso. Ya sabemos la dinámica, somos poquitos y pues al término empezamos el intercambio de opiniones, preguntas, debates o contraargumentos que pudiéramos hacer. Les invitamos también a que puedan consultar en en nuestro canal de YouTube otros videos que tienen que ver con temas parecidos o que hayan cruzado o transversalizado esto que hoy vamos a comentar. Y bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar. En el 2018, cuando se asume la presidencia Andrés Manuel López Obrador, en ese mismo año se hizo un Congreso Nacional en el cual propone el propio presidente, hoy presidente, que también fue presidente de Morena, Andrés Manuel, propone que se haga un Instituto Nacional de Formación Política desde Morena. Y entonces hace una convocatoria, él propone a Rafael Barajas el Fisgón, actual presidente del instituto, y Rafael hace una convocatoria en redes sociales para que en tranviarios asistan todas las personas que quieran ser parte de esta formación política desde Morena. Eso sucedió en octubre del 2018 y para septiembre, más o menos, si no mal recuerdo, se hace una convocatoria en el Teatro de Tranviarios. Asisten más o menos 350 personas y se acuerda una segunda reunión para que se empiecen a capacitar las personas o se empiece a crear la formación política. Bueno, es ahí donde nosotros empezamos a participar de la formación política. Llegamos, conocimos gente que pues estaba militando desde hace mucho tiempo, como dicen, la old school de la izquierda, y conocimos a varios compañeros. Entre ellos formamos un grupo, no un grupo como político, porque luego se entienden así las cosas, pero era un equipo de trabajo que estaba tratando de coordinar en la Ciudad de México la formación política. Entre ellos, pues el compañero Eduardo Cervantes, a quien tengo bien a conocer y su amistad, una persona muy congruente, de las pocas que conozco con un nivel de congruencia tremendo, y él comienza a coordinar en la Ciudad de México. Posteriormente, hay ahí una diferencia entre el actual presidente Rafael Barajas y él, y pues terminan quitándolo de esa coordinación. Así que cuando ya se institucionaliza la formación política, pues Eduardo ya no está. Sin embargo, previo a eso, estuvimos trabajando 8 meses. Y durante 8 meses se crearon alrededor de 42 o 47 círculos de estudio en la Ciudad de México, reales, no de papel, no de mentira. Y bueno, los que estamos en los círculos de estudio sabemos lo difícil que es mantener los espacios. Pero bueno, durante 8 meses se hizo el trabajo, se hizo incluso un informe, se entregó el informe al propio Rafael Barajas, pero bueno, de ese trabajo y de ese informe surgió un documento porque de algún modo los compañeros y las compañeras estaban viendo cómo estaban cambiando las dinámicas internas del instituto o del futuro instituto y del partido. Y entonces decían, hay que hacer un pronunciamiento muy contundente porque la formación ideológica es fundamental.
esto no puede existir, no puede existir un partido de Estado y no puede existir un nuevo régimen y una serie de cosas si no existen los principios, ¿no? Principios políticos, principios de formación política y que de esa misma manera se tenga una autoridad moral para poder hacer toda una planeación de un desarrollo del país a partir de la toma de protesta de Andrés Manuel. Entonces, se hace un documento y aquí les pongo esta prueba. Lo financiamos entre el grupo, éramos alrededor de veintitantas personas coordinando esos cuarenta y tantos círculos. Se pone una cooperacha y se manda a imprimir este documento pequeño y se empiezan a repartir en los siguientes eventos de Morena, en los siguientes congresos locales. Se trata de difundir un poco la idea de por qué Morena y hacia dónde. Desde entonces, Eduardo era muy claro con decir, tenemos que ir hacia la izquierda, o sea, no se puede coquetear con ninguna otra posición, no se debe de ser ambiguo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es digamos, deuda que se tiene, ¿no? Y se llega, gracias a los movimientos sociales, el camión. Y se llega también porque en el 2014 pasamos lo de los 43 normalistas. Ese es un hecho que también me gustaría resaltar, porque ahorita estamos teniendo también complicaciones con respecto a ese tema. Y eso es lo que motivó a muchísima gente a ser parte de lo que hoy es Morena, a votar por Morena, a militar con Morena. Decimos somos primo militantes de un partido porque nunca antes habíamos participado y ahora decidimos porque ese fue la gota que derramó el vaso para que la ciudadanía se sumara a una institución política como lo es o el partido que estaba en reciente creación. Bueno, después de eso, la Secretaría de Formación Política de la Ciudad de México, cuando todavía estaban vigentes las secretarías, eh, está encabezada por el compañero Remberto de Coyoacán, que ahora en paz descansa, el compañero Remberto ya fallecido. Mandaron a hacer una publicación, varias publicaciones, entre ellas sigue este documento que es como el recuento de todo ese proceso de formación política que hicimos colectivamente con Eduardo, pero que él también hace hincapié, le pone al libro De la herida abierta a la esperanza cierta, reflexiones de la Cuarta Transformación y Morena por Eduardo Cervantes. Y bueno, un poco aludiendo hasta el libro de Galeano, ¿no? Bueno, ustedes saben que estamos aquí en la colonia. Bueno, entonces, el libro plantea algunas reflexiones sobre las decisiones que se empiezan a tomar. Ya estamos hablando del 2019, entrando al 2020, ya hay un plan, ya hay un proyecto, ya se echaron a andar diferentes programas, compromisos de los 100 compromisos que se habían hecho. Y Eduardo hace una síntesis de todos los pendientes que se consideraron en este grupo de formación política que yo les decía, de estos equipos de trabajo, de los círculos de estudio, hace una síntesis de todos los pendientes que hay y que se tienen que empezar a trabajar no solo desde un ámbito partidista. Habla Eduardo sobre el movimiento, lo que es partido movimiento y que el partido no debía alejarse de los movimientos sociales. Incluso él está haciendo hincapié en que hasta los candidatos o candidatas deben ser personas emanadas de los movimientos sociales, debido a que Morena tiene un porcentaje de candidaturas externas para poder invitar a personas. Decía Eduardo, esas están para las personas que vienen dirigiendo movimientos sociales del campo, movimientos sociales de la tierra, del agua, de la defensa, ¿no? Del territorio, las feministas, etcétera. O sea, habría, digamos, ponía en la mesa lo que significa el partido movimiento, pero no en un documento, sino en la realidad, haciendo una invitación a que la suma de los movimientos estuviera presente dentro de Morena y que Morena pudiera abanderar. Y esto es importantísimo porque hoy en día está el compañero Omar de los 43, que siempre se me olvida su nombre real, pero él llega a partir de esa cuota, vamos a decir, de los movimientos sociales,
Él es el encargado de poner en los libros de texto lo de los 43, lo que sucedió la noche de Iguala, y que fue una batalla, nos contó en alguna conferencia lo difícil que fue negociar incluso con la bancada de Morena para que llegara esa postura en los libros de lo que hoy es la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, lo importante de eso, como seguramente en su momento fue lo del 68, que no querían incluirlo en los libros de texto. Y bueno, dentro de ese libro y de esto que les estoy comentando, hay ya un ala dentro de Morena que nos suelen llamar de forma muy, me parece negativa, ¿no? Radicales, puros, yo no sé ni de dónde se sacaron esos nombres de la pureza, pero somos estas personas que dentro de Morena queremos eso, un partido movimiento. Y es la génesis de, digamos, este documental que hace Carlos Mendoza, el canal 6 de julio, que para la gente que está en los movimientos o en la izquierda, conoce esta organización de documentalistas que han ido durante más de 30, 40 años registrando videográficamente audios, videos sobre los movimientos sociales, sobre los fraudes electorales, sobre lo difícil que ha sido para nuestro país poder tener un Estado democrático, ¿no? Entonces, hacen este documental provocando un poco la discusión en el título con Morena, la esperanza de México, es decir, la tesis que se plantea es si es ya este cambio en el país suficiente, estamos yendo hacia el camino que, es, que es la lucha, que son los movimientos sociales que han estado promulgando y defendiendo durante décadas, o qué es esto de Morena, qué se está convirtiendo. Y hacen una crítica muy, me parece muy pertinente, ¿no? En este momento que son las elecciones, fuimos invitados también a esa preestreno del documental allá en el canal 6 de julio y nos lo presentaban un poco porque hay compañeros de este equipo que les decía inicial de trabajo de formación política del 18, 19, 20, en donde está la compañera Margarita Lagarde, está Eduardo Cervantes, está Fernando Buenavad, como testimonios o como críticos de esto que estamos hablando, ¿no? Para nada es una idea de romper, para nada se está diciendo vámonos de Morena, absolutamente nada hay de ahí. No está promoviendo la desunión ni la desbandada, está planteando algo necesario. Diría Dussel, la crítica es para mejorar el proyecto. Para eso se está haciendo la crítica. Entonces, los compañeros y las compañeras que participan de estos testimonios, pues hablan de que fueron invitados al partido, fueron personas que construyeron el partido, pero que después de un tiempo empiezan a ver estas negociaciones que ya no corresponden al espíritu de cómo se formó el partido, ¿no? Hay lo que hoy decimos los chapulines, están los acuerdos que no se sabe por qué, pero están ahí y al final terminan haciendo daño al proyecto, ¿no? Uno de ellos, que es un error de Andrés Manuel, y él lo reconoce al haber puesto a Lili Telles. Hay sumas que restan, dicen, ¿no? La frase. Y entonces empezaron a sumar a ciertos personajes que en su momento, y esa fue la justificación que la entendemos, Andrés Manuel hace, había que integrar a ciertas personas para poder darle equilibrio o para que lo permitieran llegar a ciertos sectores. Pero uno, la verdad es que ve los resultados o cuando vemos los resultados de la votación, pues Lili Telles no aportaba realmente nada. Germán Martínez, ¿no? A lo mejor desde la cúpula, ¿no? Podían aportar. Llegan estos personajes de otros partidos y es más de otras ideologías, la misma, no, hoy se me fue el nombre, la que le paga la fianza a Andrés Manuel en el desafuero, la panista, hoy está defendiendo a la doctora Claudia Sheinbaum, era expanista, y hay una serie de personajes que ahora están acá muy, muy cuatroteístas, ¿no? Yo recordaba el texto de Mao Tse que leímos en alguna escuelita socialista sobre las contradicciones, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo eso entender, particularmente sí me cuesta mucho trabajo a veces, pero bueno, dentro de las contradicciones entre lo ideal y lo real, lo que existe es que aquí decían, había que entrar hasta con Romo, ¿no? Entró Víctor Romo como asesor, estaba Salinas Pliego, estaba Barragán, estaban
varios que no sabíamos por qué, pero estaban ahí. Y bueno, finalmente vimos que permitieron acuerdos con empresas, los mismos empresarios, los mismos ricos de siempre no disminuyeron su riqueza, ¿no? Les ha ido bien con la 4T también a los negocios, pero viene de nuevo el proceso, ¿no? Para el 2018 a este 2024 hay una diferencia entre el que la gente ya está convencida del proyecto, que sabemos también Andrés Manuel es el que está ganando las elecciones, es una personalidad muy fuerte que está jalando realmente a todo el partido, se gana por Andrés Manuel. En la mayoría de los casos no son buenos candidatos, no son buenas candidatas en muchos. eh, y la gente empieza a cuestionar, ¿por qué si ya no se necesita, como en el 2018, que haya chapulines, que haya esta gente, por qué se les sigue invitando? Porque son parte de Morena. Y hay una especie muy auténtico de descontento de la militancia que lo formó, que formó el partido, que ha estado luchando hasta hoy en día porque el partido siga teniendo la mayoría en los gobiernos, en los congresos, y que no ha sido escuchada, de hecho muchas veces maltratada la militancia, como les decía, con estos adjetivos de radicales, puros. Y bueno, yo la verdad es que no he tenido el gusto de leer el nuevo libro de Andrés Manuel, de Gracias, pero vi algunos compañeros que hicieron una fotografía del texto de Andrés Manuel en donde dice por qué es necesario incluir a esta gente, aunque no estemos como muy de acuerdo, ¿no? Y explican que pues es una política que tiene Andrés Manuel, porque la mayoría creemos, o eso era lo que creíamos, pues que Mario Delgado era como la mente siniestra que estaba metiendo a todos estos chapulines. Pero la decisión, y con esto iría cerrando esta introducción o esta provocación, es Claudia Sheinbaum la que propone a Harfuch, un candidato, pensamos, de los militares, de cepa militar, su abuelo, su padre, formados en este régimen priista desde los militares, que su fortuna y su escuela fue gracias a la obediencia y represión que ejercieron contra el pueblo, que él ha sido beneficiado de eso, ha trabajado en la policía sin tener méritos y ha ascendido de manera asombrosa y que es candidato hoy a la senaduría de la Ciudad de México. Un personaje que si lo escuchamos en las entrevistas pareciera no tener mucha capacidad intelectual y que lo único que lo posiciona es decir, yo estoy aquí porque voy a ser fiel a Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso me parece muy fuerte en ese aspecto. Particularmente voy a decir, esta es mi postura. Yo no voy a estar a favor de ese candidato, aun siendo militante de Morena, no voy a votar por él. No estoy pidiendo que nadie haga lo que yo, pero me parece que hay ciertas convicciones que no se pueden dejar atrás, porque si este es el panorama, si a Claudia le han, perdón, a Clara en la ciudad le hacen este tipo de encuesta que en realidad no creo que haya sido una encuesta basada en la realidad, dado que la gente no sabía meses atrás ni quién era Harfuch. em, Hay un maltrato hacia la compañera que viene de los movimientos sociales, a Clara Brugada. Entonces, ¿qué panorama tenemos de continuidad para el 2030, no? No es que esto me adelante mucho, pero pensando que si van a ser estos los perfiles de candidatos o candidatas que se van a estar llevando, entonces sí me haría la misma pregunta que hace el Canal 6 de Julio. Morena, ¿es la esperanza de México? No sé si tuvieron oportunidad de ver el documental, pero me encantaría mucho escucharles sus opiniones al respecto. Sé que no, pues no soy la persona más adecuada quizá para hablar de un proceso electoral, pero creo que en este momento sí entiendo la necesidad del plan C por el tema de las reformas, lo que se está jugando, pero también no debemos perder de vista esto, lo de los personajes, lo de los candidatos, y es ahí donde está nuestra contradicción. Y yo les pregunto y pregunto a quien nos escuche, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la postura? Sin eliminar nuestra crítica, sin eliminar lo que sentimos y pensamos, ¿cómo vamos a poder en esas particularidades poder avanzar en un proyecto de nación? Ese sería como
mi forma de comentar o de introducir el tema y bueno, pues yo les escucho, pueden ustedes levantar la mano. Tenemos 5 o 6 minutos que puedan ustedes exponer alguna idea. Pues bueno, están abiertas las participaciones. Bien, gracias, Irene. Bien, yo quiero comentar primero, bueno, el título es una buena pregunta. Y bueno, también el video de referencia para un poco iniciar la discusión de la sesión, pues era este documental que hace el canal 6 de julio, que justo alude al 6 de julio de 1988, ¿no? Que es el gran fraude que se comete en contra de la población mexicana a partir de querer aspirar a lo que se logró ahora en el 2018, o sea, pues, bastantes años después, ¿no? Pero el asunto es que, bueno, yo he escuchado de muchas personas que en el 88 muy posiblemente se ganó con el 80% de los votos a favor de Cárdenas, que es algo que nunca vamos a poder saber porque pues se quemaron las boletas, ¿no? Todo lo que aparecieron tiradas ahí en ciertos baldíos, ¿no? En las afueras de algunos estados de la República. Entonces, esto es algo que pues no se puede afirmar con pruebas, pero por el nivel de involucramiento que yo recuerdo de niña que tenía la gente, o sea, que en los mercados, en las escuelas, las profesoras, en los salones de clase, aunque fuéramos de primaria, se hablaba de Cárdenas, ¿no? Entonces, realmente la población estaba muy empujando mucho esta candidatura y bueno, que es parte de lo que presenta este video también, ¿no? De cómo inicia todo este proceso. Y entonces yo sí también estoy convencida, tal vez en un acto de fe, que es posible que haya sido como el 80% de la población o de los votos que fueron a favor de Cárdenas. Es completamente posible. Entonces, bueno, a partir de eso, pues tenemos una serie de fraudes, ¿no? 3 fraudes junto con el del 88 que se cometieron en contra de una voluntad de la mayoría, ¿no? De al menos de los que participan en las votaciones. Y en el 18 pues se hablaba incluso de la posibilidad de en vez de la 4T, la 4F, ¿no? El cuarto fraude, que no se consolidó, ¿no? No se consolidó y sin ánimo de justificar, porque pues no voy a justificar eso, pero que se logró permitir y evitar el fraude fue precisamente la alianza que se hizo con Peña Nieto, ¿no? Que ese es como parte de los saldos que hay que ver, ¿no? Yo recuerdo también que en el 88, ya más, muchos años después, en mi relación con activistas y organizaciones sociales, ¿no? Más radicales, incluso ellos esperaban un llamado de Cárdenas para levantarse, ¿no? En las comunidades de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? Comunidades completas estaban dispuestas a levantarse en armas, por el fraude. Y no se hizo el llamado, todo el mundo esperaba que Cárdenas llamara a una concentración en el Zócalo o una concentración masiva y eso no ocurrió. Entonces, bueno, y lo que hubiera implicado históricamente, porque justo para sostener el fraude se asesinaron a 300 líderes comunitarios en el país, ¿no? Sobre todo en Michoacán y de Guerrero. Entonces, sí, sí es una situación que hay que valorar históricamente, ¿no? Cómo si en el 2018 no hubiesen existido esas alianzas, si hubiese habido cuarta transformación. Ese es, aunque se hubiera ganado, es posible que hubiera ocurrido un fraude si no se hubiera llegado este acuerdo por desgracia, de impunidad con el peñanietismo, ¿no? Y lo que implicó todo eso, ¿no? ¿Qué implica la alianza política de evitar un fraude desde Peña Nieto? Pues implica mucha impunidad, ¿no? Prácticamente el asunto de los 43, que ya este año se va a cumplir 10 años de esta atrocidad contra la población más, eh,
pues más destruida, más olvidada, más reprimida, más estigmatizada, ¿no? Que son los indígenas pobres en México, ¿no? Entonces, bueno, está esa pregunta, ¿no? O sea, yo creo que podría yo decir que prácticamente no es que fuera inevitable, pero era una necesidad, ¿no? Era una necesidad para poder llegar. Y bueno, y si se hubiera cometido un cuarto fraude, pues qué hubiera ocurrido entre grupos ya este, muy lacerados, no sabemos realmente hasta dónde hubiese llegado el nivel de respuesta, ¿no? De los dos lados, ¿no? Tanto de la represión de parte del Estado y sus instituciones y de los grupos de poder fácticos como pues, son los grandes empresarios y los grupos de poder que se nota ya como que la 4T, aunque no nos guste, y ya, perdón, ya me pasé de tiempo, aunque no nos guste, sí, sí partió las aguas, ¿no? Sí, sí, a partir de este momento que estamos dentro de la 4T, podemos distinguir, podemos discernir entre quiénes están de qué lado. Entonces, le dejo aquí para ya no seguir consumiendo tiempo. Gracias. Gracias, Irene. Bien, dijimos entre 5 y 6 minutos si es necesario. Nada más, si ya más de 6 ya, ¿no? Vamos, Fer, adelante. No, pues muchas gracias. Eh, pues lo que estabas platicando básicamente es tratar de que podamos hacer una revisión, ¿no? De lo que ha sido Morena y sobre todo entender sus acciones en el presente, ¿no? Con respecto a las elecciones. Yo quisiera iniciar con esta idea generalizada de Morena como partido movimiento, que es una frase que se ha repetido en muchos espacios por parte de la dirigencia, inclusive de las militancias, pero ¿qué es realmente un partido movimiento? Y eso es algo que tenemos que discutir de manera amplia, ¿no? Morena en sus inicios, pues nace realmente de la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, como una escisión del PRD en aquel momento. Claro que alrededor de él existían muchas luchas populares, claro que existía una gran movilización por parte de la gente en las calles y que de alguna manera el arrastre de una figura lo lleva a la idea o la constitución de Morena, primero como asociación civil y posteriormente como partido político. Aquí el problema es que cuando se habla de partido movimiento, eh, se piensa solamente como la movilización en las calles en momentos específicos y no como un movimiento que tiene vida orgánica propia en el día a día, a través de acciones concretas en la sociedad, en las colonias, en las comunidades. Entonces, esa contradicción entre el partido movimiento, que ha sido una contradicción que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo, pues se ve plasmada ya en un momento histórico en donde se vuelve un ambiente de disputa electoral. Ahí va cambiando la configuración y sin duda, algo que ha ocurrido al menos en los últimos años, es que el apartado electoral o la práctica electoral ha ganado terreno sobre el movimiento, inclusive de aquellos que se dicen más radicales dentro del partido. La verdad es que muchas veces la crítica se hace desde espacios de privilegio, o sea, donde la crítica no se convierte ni siquiera en su actuar propio en una práctica política que pueda enfrentar las lógicas ya existentes en el partido. Eso como primer punto me parecería interesante profundizar sobre esa idea del partido movimiento, cómo se configuró en el pasado, cómo se ha configurado actualmente y si realmente, esa sería una pregunta, si realmente Morena en algún momento ha podido ser ese partido movimiento ideal al cual aspira y lo pone como un postulado. Segundo, es importante pensar en el asunto de la gobernabilidad, ¿no? Morena llega al terreno electoral como partido muy joven y comienza a ganar terreno en el ámbito electoral de manera muy rápida, muy veloz. Y eso nos hace enfrentarnos con una primera contradicción, la contradicción entre, digamos, los principios y la búsqueda de objetivos sociales por parte de un conjunto de la militancia y por otro lado la contradicción con la práctica política real, la práctica política que tiene que ganar a través de las urnas, que tiene que ganar a través de votos de la sociedad para poder establecer un proyecto con gobernabilidad, ¿no? Y entendiendo la gobernabilidad como la posibilidad o la capacidad política para poder llevar a cabo los proyectos y emprender objetivos y cumplirlos, ¿no? Y es ahí donde vienen diversas dificultades. Recordemos, por ejemplo, el caso de Chile en el 1970,
que no hubiera sido posible que Salvador Allende llegara al gobierno si no es a través de una gran coalición con la democracia cristiana. ¿No? Esa fue una forma de haber llegado, pero no necesariamente por haber llegado al gobierno le permitió establecer un gobierno que tuviera toda la posibilidad de ejercer sus proyectos, ¿no? Vimos que la gobernabilidad en ese sentido se vio rota, no tan solo por las propias instituciones internas, sino también por el brazo armado del ejército, ¿no? En ese sentido, pues entendemos que el tema de la gobernabilidad es un tema complejo, es un tema que implica ver todas las condiciones reales que existen en la política, digamos, no solo electoral, sino en la confrontación del poder real. Y es ahí donde en ese terreno se tiene que mover también Morena, ¿no? Y en esa misma contradicción, pues va avanzando con una serie de acciones, entre ellas la colocación de personajes de dudosa procedencia, pero que de alguna manera va Morena configurando una especie de proyecto que trata de no dejar en la medida de lo posible una serie de criterios y de principios que no puede dejar de lado, ¿no? En ese sentido, entender también que la lucha electoral está marcada en el terreno del Estado y el Estado no propiamente es el gobierno, ¿no? Existen poderes que están ya enquistados dentro de la lógica del Estado, que históricamente es previo a Morena, previo a todo lo que podamos concebir de la lucha electoral, y que ese Estado precisamente está impregnado de otras luchas políticas y de poder en diferentes poderes oficiales o institucionales. Y con todas esas lógicas que estoy platicando, es contra las que Morena se está enfrentando en este momento. Y se ha dado cuenta también la dirigencia del partido. Yo pensaría inclusive que la propia militancia, que el ejercicio de gobierno es un ejercicio mucho más complicado de lo que se pensaba, que las luchas y disputas de poder son mucho más profundas, que la forma en que se tienen que emprender los proyectos, a veces no siempre gracias, son como quisiéramos que fuese. Y ahí es una parte contra lo que se tiene que ir luchando. Y para terminar, quisiera decir lo siguiente. Creo que a veces, y esa es una percepción particular, el análisis sobre el quehacer de Morena, sobre sus prácticas, sobre la política que ha llevado a cabo en el país, se centra mucho en las personalidades. Y eso nos impide ver toda la configuración política, los objetivos sociales, la forma en que se ha llevado a cabo esas prácticas en la realidad, nos impide ese análisis. Y entonces centramos la figura en la figura de Lili Telles, en la figura de Germán Martínez, y no nos permite hacer un análisis más profundo sobre lo que ha sido Morena en estos últimos años. Gracias. Gracias, Fer. Víctor. Sí, hola, hola Elia, hola Irene, hola Fer, hola Jesús. Muchas gracias Elia por la estupenda exposición, muy, muy provocadora. Y me gustaría, retomando lo que tú has puesto sobre la mesa, que es bien interesante, esa idea como de ciertas contradicciones que también retomaba Fernando, me gustaría pensar, estaba pensando en esto, que muchas de las contradicciones, y esto es justo lo que dijo Fernando al final, quizás son más estructurales y más sistémicas que lo que en el día a día vemos. En el día a día hablamos demasiado de nombres y de apellidos, y las contradicciones que estamos ahorita charlando, a mí me vienen a la mente como el archivo de contradicciones históricas que tienen que ver, por ejemplo, con la propia tensión entre el capitalismo y la democracia. Nunca perder de vista que nosotros estamos luchando por la democracia en el marco del capitalismo, y eso necesariamente es un límite estructural, una contradicción estructural con la cual, como diría Fernando, hay que enfrentarse, pero yo también diría, agregaría ahí lo que dijo Fer, avenirse también. Algunos dirigentes militantes, no de Morena, de todos los partidos políticos que han existido, han descubierto ese límite. Y mientras algunos se enfrentan a él para tratar de expandir el terreno de la democracia, otros se avienen en el sentido de pensar desde un realismo que a lo mejor ya no se puede ir más allá, ¿no? Entonces, esos dos tipos de personalidades sin nombres y apellidos pues, han estado siendo partes de todos los partidos y los movimientos. Cuando pensaba en contradicciones estructurales y sistémicas e históricas, como bien dijo Fer, que vienen, que preceden de siglos a Morena, me venía a la mente una cita muy curiosa de un cuatito que es conocido en la literatura de partidos como el primer cuate que hizo un libro de manera sistémica sobre los partidos. Es considerado el primer libro sobre partidos. Él fue un ruso
que se llamaba Moisés y se apellidaba Ostrogorsky. Su libro se publicó en 1902 y en el libro de ese cuate, un libro de 2 tomos, hay una frase así muy, siempre se me quedó, que dice, los partidos han sido exitosos para obtener el poder, pero han fracasado miserablemente para representar a las personas. En 1902, el primer libro que se escribe sobre partidos plantea esa contradicción. Parece ser que son muy buenos para ganar poder, pero cada vez representan menos a las personas. Nos está diciendo, el problema de Morena, el problema del PRI, del PAN, del PRD, no empezó con ellos, ni empezó en México. Es un problema de la propia contradicción de los partidos. Los partidos, por ejemplo, pueden tener vocación democrática, principios, valores, aspiraciones, pero el medio para llevar a cabo eso, ¿cuál es? Ganar votos. Y la regla de ganar votos en este país y en cualquier país, porque consideramos que sí es lo mejor, es que una cabeza un voto. Todos los votos valen lo mismo. No hay voto ponderado, no es si yo gano el voto del, qué sé yo, del genio químico, el voto de esa persona valdrá 25,000 votos. Y en cambio, si gano el voto de Víctor, ese más vale 1. Si fuera así de ponderado, pues a lo mejor los partidos tendrían una estrategia distinta. Como la estrategia es una cabeza, un voto, circunstancialmente, la norma le dice, si sacas un voto más, ganas. No importa si lo ganaste ideológicamente, programáticamente, si llenaste el zócalo con un grupo de moda, se trata de ganar votos. Punto. Ese es el medio y los partidos actúan racionalmente conforme ese medio. Eso, fíjense, lo decía Weber en el siglo XIX de Alemania. No estaba hablando de partido, no estaba hablando del verde ecologista, del PT. Estaba diciendo, los partidos alemanes se comportan como máquinas electorales porque se trata de ganar votos. Esa es la regla racional. Sería irracional pensar que un partido pensara, yo prefiero 10 votos bien ganados a 10 millones de manera clientelista. De ninguna manera. Si estamos esperando eso en nuestro partido, pues nos vamos a quedar parados. Porque otro tema, otra contradicción que salió también ahorita en esta charla, es que no es lo mismo el partido en la oposición que el partido en el gobierno. Y hay una tensión ahí brutal que también hay que tratar de criticar, pero yo creo que también de observar en eso, en sus contradicciones. Por ejemplo, había otra contradicción que quería... otra gran pregunta que hicieron estos cuates en el siglo XIX, y que tiene que ver con lo que decía Elia, si los militantes son más o menos radicales. Una pregunta, ¿a quién debe representar los partidos? ¿A los militantes, a sus militantes o a los ciudadanos? Otra tremenda contradicción. No es lo mismo el ciudadano que no le dedica todo el tiempo que le dedica el militante a la política y que generalmente tiende a ser más moderado que un militante que está dentro y que se mueve con otro tipo de objetivos, incentivos, aspiraciones. Entonces, ahí hay otra pregunta tremenda. Encontrar el equilibrio entre el militante y el ciudadano tampoco es tan fácil. Sí, muchas gracias. Entonces, es lo primero que me vino a la mente, que me pareció muy interesante que todo lo que estaban planteando ustedes, si lo sacamos de los nombres y apellidos, de verdad lo encontramos en literatura del siglo XIX, para decirnos, bueno, esto que le está pasando a Morena, le pasó antes a otros partidos, porque es reflejo de tensiones estructurales frente a lo que los partidos tienen que enfrentarse. Gracias. Gracias a los tres. Me parece que sí se han planteado, se ha expandido pues la discusión. Esto que Víctor, pues que además es autor de temas sobre partidos políticos, es especialista en el tema, pero preguntaba Fernando, yo no sé por qué se centra la gente mucho, ahorita le doy la participación a Jesús, ¿por qué se centra mucho la gente en las personalidades? Si hablamos de la gente en abstracto como la comunidad cualquiera, eso es lo que vemos. O sea, no es, los que no militan no saben quién es, por ejemplo, muchos no ubican a personalidades que nosotros dentro del partido sí las ubicamos. Y la gente común y corriente solo ve los que están más mediatizados. Entonces, por eso se centra mucho la discusión
en las personalidades, porque finalmente una personalidad tan fuerte, tan relevante como la de Andrés Manuel, está arrastrando y jalando las elecciones y la gente vota por el partido de Andrés Manuel, ¿no? Eso es una realidad. Y lo otro que planteaba Víctor, que me parece muy interesante, no voy a hacer una discusión de cada punto, sino que quería decir esto de lo de las personalidades, porque me considero una persona como común y corriente, sin muchos datos, como militante, que como les decía, es la primera vez que milito en un partido. Efectivamente hay un tema que tiene que ver incluso ahora con lo de las dichosas encuestas, que ahora es la popularidad, ya no está, se quiere disfrazar lo ideológico con el tema de las encuestas, cuando pues las encuestas también tienen su que ver, ¿no? Por ahí hay un tema más adelante en el círculo de estudio. Adelante, Jesús, por favor. Jesús, a lo mejor tu audio hay que abrir. A veces Jesús luego tiene problemas con su audio por la misma conectividad, pero te estamos dando la palabra, Jesús, no te angusties si hay algo ahí que no está funcionando. Te esperamos un poquito. Mientras, no sé si Johnny, ¿quieres hablar de algo, del tema? ¿Quieres comentar algo? ¿O alguien más? En lo que Jesús logra hacer que su micrófono pueda funcionar. Adelante, Irene. Sí, bueno, a mí ese tema de las personalidades es muy interesante. Yo voy a poner, por ejemplo, pues sí, si nos centramos en las personalidades, se puede incluso uno desviar, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que, aunque no nos guste a algunos o a algunos no les guste aceptar, es que si algo ha demostrado López Obrador, y no es porque lo esté alabando, ni mucho menos, y porque no vea sus contradicciones, es que ha mostrado que es posible ser un funcionario público que represente al Estado, pero, y que no, bajo esta lógica de 90 años de corrupción del prismo, 80, ¿no? Se puede ser diferente. O sea, que sí se puede llegar a ser, porque generalmente para descalificar la participación política y evadir a veces la responsabilidad individual y colectiva que tenemos en la sociedad, nos decimos, para desdibujar esa responsabilidad, decimos, es que todos son corruptos, es que todos son iguales, es que no hay opción, esto nunca va a cambiar, así es siempre, la política es pura porquería, los políticos son corruptos, bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, algo que ha demostrado López Obrador es que se puede ser un político, se puede llegar a trabajar en el Estado y no acudir a la corrupción y no ser desleal, ¿no? Y no ser, pues todo lo peor, ¿no? Es que generalmente se utiliza esta frase de todos llevamos un priista adentro, mentira, ¿no? Mentira, no hay nada en los genes de los mexicanos que nos diga que debemos de comportarnos de manera corrupta, asesina, ¿no? Y violentadora. Entonces, y a esto me refiero, por ejemplo, también hay, por supuesto, gente que de la política, pues ya ni hablemos de Lili Telles o de Sandra Cuevas o de las que ustedes quieran, y no porque sean mujeres, ¿no? Sino porque vean hasta, o sea, la violencia, la corrupción no tiene género, ¿no? No tiene género, aunque mayormente los puestos están copados por los hombres, aunque sean mujeres, la corrupción tiene niveles de penetración increíbles, ¿no? Entonces, ahí no te salva la gónada femenina o masculina que tengas. Pero un caso también paradigmático que es una excepción, y lo digo así, es una excepción, pero es posible, es el caso de, se me acaba de olvidar del secretario de Energía, de Petróleos Mexicanos, perdón. No, de la electricidad. Manuel Bartlett. Perdón, gracias, Fernando. O sea, Manuel Bartlett era
el priista que justo ayudó a la cuestión del fraude del 88. No quiero decir que él haya maquinado, ni mucho menos, pero le tocó estar ahí y operó en favor de ese proceso de fraude. Y hoy, o sea, me parece que el trabajo que ha hecho para garantizar la soberanía energética en el sistema eléctrico es impresionante, ¿no? Obviamente no regresó todo lo que se robó cuando fue priista y durante los sexenios que trabajó para ellos, porque se hizo de una fortuna y hasta su pareja y bueno, sus amantes y todo el mundo lo ha denunciado, pero no regresó nada de eso de lo que se robó, pero actualmente es, me parece que uno de los actores principales que está defendiendo la soberanía energética. Entonces, cuando hablamos de personalidades, justo ese el tema, nada más cerraría para ver si Jesús ya puede abrir su audio, pues todos para que funcione el modo de producción capitalista, los que son parte de esta sociedad civil, de esta sociedad burguesa, tienen que personificar a ciertos actores, ¿no? Y bueno, así como el capital está personificado por los capitalistas y Slim se quejó de no ganar cantidades bestiales de dinero, como sí ocurrió en los sexenios anteriores, a pesar de que su fortuna creció también de manera impresionante, ¿no? Y se quejó, entonces está personificando su papel de capitalista, de capital, ¿no? Que se tiene que autovalorizar sin importar el límite de pero por otro lado está pues el Estado, ¿no? Que es esta síntesis de contradicciones y donde también se tiene que personificar históricamente estas funciones. Entonces, y bueno, ahí encontramos una variedad impresionante. Y por otro lado estamos, ya nada más me dicen para cerrar, los actores, ¿no? Ya cierro, de base, vamos a decir así, la población que andamos a pie, ¿no? Y que también personificamos históricamente ciertas cualidades, cierta cultura, no solo en términos puramente culturales, sino cierta cultura política, cierta cultura productiva y que también estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, es muy interesante, a mí me parece desde ese punto de vista la personificación y por supuesto que ahí hay mucha tela que cortar. Jesús, adelante, por favor. Aparece ya que tienes tu micrófono abierto, pero no sé si tenga que ver con tu dispositivo. No sé si el otro dispositivo lo pudieras abrir. En el otro te he mandado solicitar reactivar el audio, por favor. Uh-huh. A lo mejor te funciona entrar y salir a la liga otra vez, porque luego a veces, quién sabe por qué, pero eso ayuda. Y si pudieras hacer eso, Jesús, a ver si ya podemos escucharte. Me parece también relevante lo que estaba diciendo ahorita Irene sobre las personalidades. Yo, bueno, en ese análisis a lo mejor carezco también de herramientas, pero la población en general, les decía, se queda con la personalidad, se queda con quien está al frente, a quien ven en alguna entrevista, a quien pues es más mediático. Y de algún modo también por eso Andrés Manuel ha sacado esto de las mañaneras, porque ha sido una forma, ¿no? Y eso ya lo vimos en el año pasado con Jesús, justamente, que analizaba la narrativa de las mañaneras, pero que la importancia de las personalidades no es quizás solo centrarnos en la personalidad y que sea el todo, pero quizás las personas comunes y corrientes es lo primero que vemos. Y es la incongruencia cuando vemos que vienen del partido, ¿no? Por ejemplo, Rommel Pacheco en Yucatán, que votó todo en contra de Andrés Manuel, están los videos viralizados y resulta que ahora va para la alcaldía de la más importante de ese estado, ¿no? Y ellos dicen, es que con él se va a ganar. Pues vamos a ver, ¿no? Porque al final la militancia ya está haciendo un enfoque de que tampoco va a apoyar. Esa es una congruencia y luego por ser congruente te dicen radical y puro. ¿Y yo de qué pureza si soy más mezcla que nada, ¿no? O sea, no entiendo el término de pureza de dónde salió.
A ver si, Alberto, ¿ya tienes este audio? ¿Me escuchan ya? Sí, sí, Hola, adelante, hola. adelante. Sí funcionó entonces, Elia, salir de la sesión. Está súper interesante el debate y el documental que yo no había tenido oportunidad de verlo del profe Mendoza, pues sí expresa una preocupación, me parece que todos compartimos. Yo comentaba en algún momento en otro debate que todos estamos preocupados por ver cómo están funcionando nuestras nuevas mediaciones, ¿no? Tanto a nivel de medios de comunicación como de pues, la representación social que tenemos a través de esta nueva forma de democracia neoliberal. Y efectivamente, pues yo comparto mucho de lo que se ha comentado aquí con relación a pues las características que puedan tener los candidatos. Quien sea candidato debe demostrar hoy en día, sobre todo, mucho carisma con relación a verse bien en televisión, ¿no? La televisión, queramos o no, sigue siendo una herramienta fundamental para dar a conocer las opiniones públicas, presencia en los distintos lugares donde se llevan a cabo eventos, digamos que el mostrar que hay un conocimiento y una eficiencia en términos mediáticos hace en buena medida hoy en día a la mayoría de los liderazgos políticos. Andrés Manuel es un gran líder y yo creo también que es un gran comunicador, eso siempre se lo reconoceré. Lo que a mí me parece esencial, digamos, decir, eh, aunque yo comprendo muy bien esta argumentación que hace Víctor, que lo digo con mucho aprecio, con mucho cariño, Víctor, esto que menciona sobre cómo los partidos políticos se ven obligados hoy en día a ganar el voto, y es el voto lo que en esencia los hace. Yo recuerdo que les comentaba en alguno de los debates sobre medios de comunicación que conversando con un viejo periodista, un viejo amigo periodista, sobre la situación en el periódico Reforma, antes de que me corrieran y todas estas vicisitudes que ocurrieron cuando el desafuero de López Obrador y demás, y él me decía, mira Jesús, no te sientas afligido pues del todo, no te dejes abrumar por esta ola de comunicadores que de alguna manera pretenden imponer una hegemonía y a través de esa hegemonía en los medios de comunicación decirnos qué es lo que debemos hacer o por quién debemos votar. Él me decía, en los medios de comunicación, para mi experiencia, y se los compartí, recuerdo a ustedes, hay dos tipos de periodistas: aquellos que traen como tú legitimidad al medio de comunicación a través de lo que publican, a través de sus investigaciones, a través de que buscan, de que demuestran que lo que están haciendo es buscar la verdad en cada uno de sus escritos, en cada una de sus investigaciones y en lo que informan. Y por otro lado hay otros que alimentan o que le dan recursos al medio de comunicación. Yo creo que habría que encontrar, Víctor, lo digo de verdad, de manera muy afectiva, muy afectuosa, y a todos les comparto yo esto con la mejor de las intenciones. Yo creo que habría que encontrar la manera de que los representantes legales, los diputados, los senadores, la presidenta de la República, estén allí no únicamente por un voto que podamos lograr, sino por la fuerza también que tiene el movimiento en las calles y que tiene el movimiento en todos los espacios de participación posibles que podamos soñar, porque de otra forma, porque sin esa presión, pues de otra forma nos ocurre lo que nos está pasando ahora. Yo veo el documental bien interesante, dividido en tres tiempos. Habla primero de Cárdenas, luego de López Obrador y luego del partido Morena ya como partido en el poder, como una posibilidad de un partido hegemónico. Pero desde luego pienso que el documental deja de lado cosas que hemos analizado aquí en otro momento, que yo creo que han sido puntos de inflexión muy importantes, como el asesinato de Paco Stanley, como el desafuero de Andrés Manuel,
como lo que yo he señalado muchas veces, ese cierre de campaña de López Obrador en el Estadio Azteca en vez de en el Zócalo. Creo que esos otros 3 momentos son también clave analizarlos porque de alguna manera han sido claramente la presión de los poderes establecidos hacia los movimientos sociales y habría que ver cómo están jugando esos poderes. Si Lili Telles pudo ser candidata de Morena fue porque daba votos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y en el momento en el que ella rompe, es muy claro que, gracias Celia por lo del tiempo, es muy claro, el momento que ella rompe con Morena, es muy claro que el movimiento pierde también una buena cantidad de votos allí del priismo, que, que pudieron haber servido en otro momento para impulsar estas mismas eh, eh, propuestas de cambios en la Constitución, cambios constitucionales, que pienso yo que son lo que ahora está en juego para disputarse como el famoso plan C, ¿no? Yo creo que para analizar, digamos, concluyendo aquí esta primera participación mía, para analizar qué está pasando en este momento con el partido y por qué se están incluyendo a tantos personajes que no deberían estar ahí porque no tienen una congruencia con el pensamiento ideológico del partido, yo creo que habría que analizar cómo están siendo nuestras mediaciones a través de los medios de comunicación, a través del partido y a través del presidente. Gracias, Jesús. Víctor, te damos la palabra. Sí, muchas gracias, Elia. A ver si me alcanza a plantear 3 cosas. Uno, estoy muy de acuerdo con lo que decía Irene en términos de que hay unas teorías, concretamente son teorías más o menos recientes, económicas, se llaman de la elección racional algunos, que plantean a priori que todas las personas son, por ser racionales, son autointeresadas y solo buscan maximizar su beneficio y por lo tanto solo habría que esperar que los políticos buscaran los votos. Esa forma de pensar, yo estoy muy de acuerdo con lo que Irene, me parece muy inteligente, es igualarnos a todos, pero hacia abajo y en un mal comportamiento. Lo que yo estaba y tratando de invocar es otra forma de pensar eso, no un a priori abstracto, teórico, sino si vemos la historicidad de los partidos, la historia social de los partidos, las elecciones, las democracias, nos vamos a dar cuenta que los partidos nunca han tenido unos amplísimos márgenes de maniobra para poder haber sido radicalmente distintos a como los conocemos. No son lo que son porque se hayan autodegenerado con convicción, con gusto y con placer revolviéndose en el lodo. La verdad es que los márgenes, si partimos del hecho de que compiten bajo el capitalismo, ya de entrada eso supone que no todos los márgenes son tan amplios como uno quisiera. Yo apelaba a la historia porque, además de los ejemplos que mencionaba, ahora me recuerdo de otro famoso estudio del siglo XIX que planteaba cómo la socialdemocracia, siendo el socialismo electoral, no el socialismo de las armas, sino el socialismo parlamentario electoral, se enfrenta desde el siglo XIX al siguiente dilema. Los socialistas, y eso va a pasar en México 80 años después, pensaban que seguramente iban a ganar las elecciones porque hacían un cálculo y decían, la mayoría de la gente es gente trabajadora. ¿Por quién va a votar la gente trabajadora si no es por el Partido de los Trabajadores y de los Proletarios? Sorpresa. Nunca los socialistas con un programa puro, para usar la palabra que usaba Elia, ganaron las elecciones. Porque se dieron cuenta que las elecciones, fíjense qué dilema, las elecciones eran una institución burguesa, una institución creada por la democracia liberal burguesa, y el dilema era yo que estoy afuera, ¿conviene entrarle o no? Una vez que le entro, descubro que no tengo la mayoría electoral porque nunca los trabajadores por sí mismos ganaron la mayoría electoral. Y segundo, muchos trabajadores no votan a partidos de trabajadores. Entonces, ante ese dilema, muchos de esos partidos, hablando del siglo XIX, se dieron cuenta que para ir a elecciones necesitaban hacer alianzas interclasistas. Estamos hablando del siglo XIX, no hay PRI, no hay PAN, no hay PRD, no hay Morena, es un electorado genérico que te está haciendo ver
que yo, si quiero ser mayoría electoral, necesito tener un programa interclasista, un programa que no oponga entre sí a las clases, sino que logre consensos, porque valoro que, esto, insisto, y esto no quiere decir que entonces ya me corrompí, estoy pensando que si el medio es ganar la elección, necesito ganar la elección porque yo tengo un mejor proyecto que el rival. Entonces, el medio, si ustedes quieren, es un beso al diablo, pero ese es el medio. Y el problema que hemos tenido con nuestras democracias, y voy a una cosa que decía Elia, ya quisiera yo tener ideas tan inteligentes como Elia, planteaba ella muy claramente que hay un cambio en los partidos políticos. En los últimos años, esto que decía Elia de las encuestas, hablamos del tema de la mediatización. En el siglo XIX no había televisión, internet, redes sociales. ¿Cómo eso ha acentuado ese dilema de los partidos? ¿No? Y número dos, los partidos ahora, como cada vez tienen menos militantes, llevan a cabo encuestas, y esto es un comentario lo que voy a decir súper personal, que a mi juicio devalúan a la militancia. Porque ¿para qué voy a ser militante si al final va a haber una encuesta dirigida a toda la ciudadanía abierta? Y yo que fui militante y pagué cuotas y estuve ahí, al final a mí no me van a tomar en cuenta porque se va a hacer una encuesta a la ciudadanía abierta. Y eso se vende como más democrático, pero supone también una cachetada con guante blanco al militante donde antes se elegían cargos en un Congreso Nacional. Pero como esto se le puede salir de las manos a los dirigentes, es más fácil de controlar una encuesta, ¿no? Entonces, y para cerrar, el tema que decía Jesús, yo planteaba que históricamente esto es lo que ha pasado con la democracia, que el medio, el método para llegar al poder han sido las elecciones. No estoy diciendo que estoy a favor de eso. Estoy diciendo que es lo que ha pasado y que eso condiciona el juego de los partidos políticos. Ahora, pienso como Jesús, ojalá les costara mucho más a los partidos ganar el voto, ¿no? Que tuvieran estrategias muchísimo más costosas, difíciles, reflexivas, que se la trabajaran más. Y para eso creo que hay dos cosas. Uno, que no tenemos una ciudadanía real, exigente, crítica, con todo lo material resuelto. Una ciudadanía que pueda no verse obligada a votar en bloque a blanco, rojo, azul, verde. No tenemos eso, no tenemos una ciudadanía. Sí, gracias. Y segundo, si tuviéramos eso, también sería muy interesante pensar, lo tomo así la provocación de Jesús, a lo mejor en otros mecanismos participativos, además de las elecciones. Estaría padrísimo. Obligarlos a trabajar el voto de ciudadanos muy exigentes y encima que no solo hicieran elecciones y votos, sino que buscaran otros mecanismos para ganar participación. Gracias. Bueno, pues yo primero agradezco el adjetivo, no son tan inteligentes mis provocaciones. En realidad es que sigo pensando, soy ciudadana común y corriente en ese aspecto, pero creo que ahorita le voy a entrar después de darle la palabra a Fer, algunas cosas que me gustaría un poco puntualizar. El tema de los costos de las campañas, de lo electoral, que no necesariamente tiene que ver un costo creativo, sino económico, sigue estando, es lo primero, pues lo que dicen. Las campañas se ganan con dinero, es lo que yo he escuchado recurrentemente y hasta en Morena. Pero bueno, adelante, Fer. Gracias. Pues quisiera comenzar con esta idea que planteaba Víctor, ¿no? Sobre los partidos políticos, que finalmente yo no considero realmente que los partidos políticos tengan que presentar una agenda necesariamente que vaya dirigida a cada uno de los sectores de la sociedad. Y el ejemplo es Andrés Manuel. La agenda del propio partido de Morena estaba dirigido con una frase que era primero los pobres, ¿no? Es decir, entendiendo que gran parte de las lógicas que preceden al movimiento estaban constituidas por esta desigualdad y la mayor parte de mexicanos en el país pertenece a ese gran bloque y sector. Precisamente esta frase lo que hace es englobar a un gran sector que se vio reflejado al final en las urnas y tuvo un efecto concreto en ganar las elecciones, ¿no? Eso es muy importante porque eso de alguna manera se va a ver reflejado al final en la forma en que se gobierna, porque algo que ha planteado Andrés Manuel, y que eso yo le doy toda la razón, es que lo que se está haciendo de parte del movimiento es proponer una idea de nación. No necesariamente es la idea de nación que todos compartan o que todos estén de acuerdo en ella, pero esa idea de nación confronta a otras tantas o a un bloque en específico. Y es parte de la lucha, digamos, política que está en esa parte del terreno electoral, ¿no?
Y eso también se transforma en la militancia, ¿no? Como decía Víctor, los partidos, conforme pierden militantes, pues tienen que ampliarlo hacia la sociedad. Pues el caso de Morena es distinto, ¿no? Porque precisamente el padrón de militantes ha crecido en demasía. Es el partido que cuenta con más militantes en toda América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, la relación real de la constitución del partido se ha vuelto distinta en ese sentido. Más allá de que estemos de acuerdo o no con las encuestas, o la forma o el mecanismo, lo cierto es que sí se ha visto reflejado en la participación de cada vez más gente dentro del partido. Otra parte importante es que esta idea de la búsqueda de electores, ¿no? Pues Morena demostró, creo yo, que se puede hacer de manera distinta desde otra perspectiva. Precisamente la de buscar como un mercado de electores amplio formó parte de los estudios del marketing político durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, qué sectores, qué segmentos, mediante qué frases puedes llegarte a ellos, ¿no? Y eso desconfigurando completamente una visión ideológica de un partido político. Por ejemplo, los partidos políticos, precisamente de lo que adolece el PAN actualmente, es que ya no hay una línea ideológica clara, ¿no? Se ha, digamos, difuminado en estas ideas del marketing político, de llegar a todos los sectores y soltar ciertas frases que permitan atraer electores, ¿no? Y eso no solo le pasa a la derecha, también a la izquierda, y es una dinámica en la que entraron muchos partidos políticos. Ahora, lo cierto y algo que yo sí creo que eso sí se ha visto en la realidad, es que la cuarta transformación ha demostrado que es una forma de reconfiguración, se ha reconfigurado la manera de hacer política. Es decir, las viejas prácticas políticas no es que se hayan terminado, pero sí entran en contradicción y se ponen de alguna manera en contraposición a otras maneras de hacer política, lo cual también pone en crisis una forma de hacer política que se había enquilosado durante mucho tiempo en el país, y eso es algo que de alguna manera tenemos que evidenciar, ¿no? Es la confrontación con el pasado, ya decía, de una nueva visión de país. En cuanto a Morena como tal, ya en el ejercicio del poder, pues vemos otro ejemplo, ¿no? Que es el caso de las alianzas, como para poder emprender algunas actividades de reformas o de iniciativas de ley, se tuvo que echar mano también de otros partidos que obviamente no van en la misma visión que Morena, ¿verdad? Tienen otra idea de país quizá, tienen otra forma de hacer política y sin embargo, en el ámbito de las decisiones electorales o legislativas, se tienen que conformar esas alianzas para poder transitar hacia nuevos proyectos. Pero aquí lo interesante que hay que ver es quién lleva mano en esa forma de las alianzas y cuál es el proyecto hegemónico que se está de alguna manera configurando, ¿no? Es decir, los partidos que van en alianza, en ese sentido, no están configurando una nueva lógica. Es el partido, el movimiento de Morena, el que impone una lógica y a partir de eso los demás partidos por conveniencia o por otro tipo de sentido se incorporan a esta lógica de participación. Eso no quiere decir que sus prácticas se eliminen, ¿no? Al contrario, siguen preexistiendo con ello. Y ya para finalizar me gustaría comentar algo sobre los personajes. A mí no me preocupa tanto el asunto de que de manera individual un Rommel Pacheco, póngale el nombre que ustedes quieran en algún territorio, forme parte de este gran conglomerado de aspirantes de Morena. El problema que yo veo grave es cuando estos candidatos tratan de imponer una lógica de hacer política. Esta lógica de hacer política va ganando terreno, no solo en su figura de ellos, sino a través de otros personajes que coinciden con esa lógica y van creando una estructura que va planteando de alguna manera o va desplazando a los principios y valores que se había planteado el movimiento en un inicio. ¿Qué figura sí es peligrosa en ese sentido desde mi punto de vista? Por ejemplo, Omar García Harfuch. Porque Omar García Harfuch no es una persona, una figura particular, es alguien que viene respaldado de toda una estructura política dentro de Morena que tiene otra visión de país, que tiene otra visión de hacer política y que la están tratando de ir hegemonizando al interior del partido. Eso sí es peligroso. Un Rommel Pacheco no tiene ese peso realmente. Al contrario, el partido de alguna manera lo incorpora como parte de un miembro, no sabemos por qué razón, podemos criticarla, pero de alguna manera él no tiene el peso suficiente para imponer su visión sobre la estructura del partido. Pero hay personajes que sí lo están construyendo, como Omar García Harfuch, inclusive con la mano de la propia candidata a la presidencia de la República. Y eso sí es peligroso y eso sí es lo que se tiene que denunciar dentro del partido porque sí pone en riesgo la visión de proyecto. Gracias. Gracias, Fer. Irene. Gracias.
Bueno, primero que justo esta idea que Fernando vuelve a comentar de cuál es el sentido, la esencia, me parece a mí también política de Morena, ¿no? Y del que haya llegado a la presidencia, pues esta idea de que primero los pobres, ¿no? Y bueno, esto que el dato que da de que Morena es el partido de izquierda, vamos a denominarlo así, con mayor militancia en América Latina es impresionante, ¿no? Entonces, un poco también discutiendo, por supuesto, con la afirmación de Víctor sobre que no ningún partido radical gana las elecciones y bueno, que no se impone ese sentido, ¿no? Pues yo pienso que, bueno, la identidad política que se ha logrado construir históricamente en México por los agravios a la población y por los fraudes y por el nivel de cinismo y de violencia que el Estado mexicano ha ejercido ya y luego ya convertido en neoliberal y luego en manos de los panistas, bueno, esto ha sido el aquelarre para las clases dominantes, ¿no? Y un despropósito sobre la vida del ciudadano común y corriente de las comunidades de los indígenas. Entonces, sí hay una identidad política que se ha construido históricamente, que por supuesto se refleja de manera individual, pero finalmente es una síntesis colectiva. O sea, el voto, aunque sea individual, en realidad es un proyecto colectivo que se engloba en esta frase de primero los pobres. Y bueno, por supuesto, esta idea de la búsqueda de la justicia social, ¿no? Que yo vuelvo a insistir, bueno, si lo hubiéramos dicho a lo mejor justo en el 88 o tal vez antes, ¿no? 2 décadas antes, y si hubiera pensado en un candidato que no fuera corrupto y que fuera incorruptible como lo es López Obrador, que es imposible comprar su voluntad política, aunque sea necio y lo que ustedes le quieran poner, es incorruptible y lo ha demostrado. Haberlo pensado hace 50 años era una panacea, era imposible, así como suena ahorita imposible creer que un partido que defiende el trabajo, la relación de trabajo sin explotación, pues es imposible que llegue a representar a una nación. Por supuesto, hace 50 años era una ilusión, era impensable que un representante ante el gobierno o un representante popular no tuviera alguna relación con la corrupción. Es que eso era impensable. Pero bueno, yo por eso insisto en que justo hoy nos encontramos ante una situación en la que se ha construido esta necesidad histórica, esta necesidad política, esta identidad política de un sujeto que represente la posibilidad de hacer política sin ser corrupto, sin venderse a las primeras de cambio, ¿no? Yo creo que sí es posible. Yo creo que eso es lo que pienso yo, que nos ha dejado la cuarta transformación con todas las críticas que le podamos hacer a López Obrador. Y bueno, si ya pensando en esta idea, por supuesto que la consigna del plan C tiene sentido, ¿no? Muchos ya han comentado que si se logra el plan C, se puede llegar a construir una nueva constitución, ¿no? O sea, refundar y recuperar este sujeto histórico del que ya hablamos en el Círculo Estudios de 1917. Bueno, pues podríamos volver a refundar la nación a partir del plan C. Y bueno, yo también, a mí me genera molestia porque esta idea de que la ciudadanía no está capacitada, porque además la carga de la responsabilidad política, o sea, de que como nada más se vota y que es la ciudadanía la responsable de esto, pues no sé, o sea, toda la carga de esa responsabilidad se le imprime de manera individual al ciudadano o incluso a los grupos relativamente de la ciudadanía, sin tomar en cuenta, por supuesto, de los poderes fácticos, la relación de poder que tiene el capital sobre el trabajo, toda la estructura que tiene que existir para que el capitalismo pueda funcionar y peor aún, todo lo que se destruyó y se reconstruyó para que el neoliberalismo pudiera funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que ponerle la carga política a la ciudadanía me parece un exceso, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando históricamente el sujeto
la ciudadanía o como le quieran llamar, el propietario privado, pueda tomar conciencia de la necesidad de destruir la relación capitalista de producción, bueno, vamos a estar en otro tiempo, ¿no? Entonces, y esto que parece imposible, seguramente va a llegar, ¿no? Eso. Gracias, Irene. Bueno, ahora yo quisiera participar y luego le doy la palabra a Jesús. Justo un poco sus reflexiones me llevan a compartirles esta cita del libro de Eduardo, donde dice: desprendo un desafío ineludible para el gobierno de la 4T y de Morena, contribuir desde su especificidad a desarrollar la conciencia y la organización del pueblo. En el primer atributo se ha avanzado, pero en el segundo es muy endeble. El nudo radica en que sin solidez de ambos atributos, el futuro se torna incierto. Y creo que un poco, hablando justo de esta conciencia y organización que era nuestro lema como equipos de los círculos de estudio, decíamos la formación política en la ciudad con conciencia y organización, quizá en donde hemos estado flaqueando es en la organización, porque como bien dice Irene, coincido con ella, el pueblo tiene, bueno, a lo largo de estos años que he estado en la formación política como educadora popular, es que el pueblo sí tiene conciencia política. El asunto es que muchas veces no saben cómo entrar a hacer cómo realizar o hacerla de facto la conciencia política. Y además con la tradición de que solo votando es como puedes hacer tu actividad democrática, o a eso es a lo que le han llamado democracia. Las instancias estaban corruptas, siguen estando corruptas, el INE es un espacio corrupto, ahí nada de que son imparciales y demás. Hay una idea también sobre las instituciones que son como estas cosas edificadas que ya no puedes quitar, pero por Dios, estaba la Inquisición antes y era una instancia terrible. Ahora ya la vemos a la distancia y decimos, ¿cómo pudo existir? Bueno, existió en su momento porque quienes estaban en el poder consideraban que era la forma de regular o de infundir el miedo para que la gente tuviera cierto control al respecto de las decisiones, ¿no? Que se cometían en contra de su voluntad. Y en este caso, pues lo que entiendo, si se busca la democracia, es buscar que también las instancias no estén corruptas y que no sean árbitros parciales, porque lo son. O sea, la realidad de los fraudes nos lo dicen. Actualmente, o sea, ¿cómo Lorenzo Córdoba, esto es realmente de cinismo, siendo el presidente del INE, ahora ya está en un meeting hablando a favor de la derecha? O sea, eso es real. Lo único que queremos es que se quiten esas máscaras, como dice Andrés Manuel, fuera máscaras, porque al final los trabajadores, decía un poquito esto, la idea de Víctor, ¿no? Que hasta ahora en la historia no se ha visto que el Partido de los Trabajadores o que los trabajadores hayan logrado ganar. Tal vez es así, tal vez hasta ahora ha sido así, pero venimos de un proceso de crisis de los partidos. O sea, primero, como decíamos, hubo una vez que López Portillo se presentó como partido único. Y entonces eso genera también las presiones sociales que digan, a ver, la Secretaría de Gobernación no puede seguir haciendo la Junta de Elecciones. Entonces se crea estas comisiones que se buscaban fueran ciudadanas, ¿no? Y se crea el IFE y luego el INE y tantas cosas así, las instancias, pero que siguen correspondiendo a los votos de los partidos que están en el poder. Si no quitamos eso, por eso creo que yo estoy de acuerdo a la reforma electoral que se ha planteado, que no, bueno, no estoy de acuerdo en lo de los pluris, pero estoy de acuerdo en que se tengan instancias menos corruptas y con gente que no pueda estar del lado de un partido para que pueda negociar a favor de él. Eso me parece que se debe ir quitando. Y otra de las cuestiones que también me parece sobre la militancia y las decisiones que se han tomado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor. Se supone que somos partidos con una ideología concreta y que la militancia es quien lo forma. Somos de nuestra militancia, deberían emanar los candidatos o candidatas, no de estas supuestas encuestas y demás. Ahí sí estoy en contra, la verdad, de lo que dice Andrés Manuel sobre las encuestas. Yo no estoy a favor de eso, porque había un procedimiento que él mismo creó cuando él presidía el partido, que era primero tenías que ser delegado, es decir, consejero, perdón, consejero de Morena, y que después tus mismos consejeros te votaran para poder ser candidato. Pero ya no hay eso. Se quita cuando él se va en el 2018, ya no hay eso. De hecho, para el INE
nos impone un presidente, se paraliza y se deja de tomar en cuenta a la militancia. Hoy ya no existen los comités de base, antes había comités de base por alcaldía o delegación y ahora ya no existen. Ahora es toda una estructura que se coordina con el nacional y ya no se toma en cuenta la militancia. Eso es lo que me parece grave y por eso pienso que se tendría que rescatar de estos 3 millones de militantes que están en Morena, porque también habría que cuestionar esos números. Lo digo yo que fui parte de esas distritales en donde vimos el acarreo de la gente, gente de delegaciones sindicales o de base que estuvieron yendo porque pues los mandaron ahí a registrarse y que ya tenían una consigna hacia quién dar su voto para los consejeros, ¿no? Ahora ya es diferente, ahora prácticamente eres consejero, serás futuro candidata o candidato, ¿no? Bueno, se pervirtió ese proceso, sé que para muchas personas va a ser complicado entender lo interno de Morena, pero había un proceso democrático antes, ahora ya no, y ahora es, bueno, el que esté mejor posicionado en sus encuestas. Déjenme decirles que eso ha dado pie a mucho más dinero que no se ha podido contabilizar desde el Instituto Nacional Electoral o que no lo están viendo, porque uno sale a la calle y ve un montón de carteles y mantas de mucha gente que no sabe porque quiere competir como aspirante a Morena y que eso es lo que están posicionando, supuestas imágenes o personalidades, pero al final hacen una negociación arriba y llega alguien que nunca antes había aparecido en la alcaldía y es ahora la candidata, como en el caso de Katy Monreal, que nadie la conocía más que por su papá y ahora resulta que es candidata. O sea, son esas incongruencias de las cuales la militancia, que yo soy parte y que conozco mucha banda que está en Morena, que decimos, pero ¿qué vamos a hacer ante esto cuando sabemos cómo están en el poder y luego son corruptos, que son políticos corruptos, que se van por sus intereses de grupo y entonces, ¿qué pasa con la 4T, no? Es un poco los cuestionamientos que estamos haciendo también. Adelante. Sí, gracias, Elia. Yo creo que veo esto de las encuestas, o así lo vi cuando fue la pandemia, como una medida temporal, ¿no? Esa era la primera impresión que me dio al escuchar que Morena iba a recurrir para elegir a sus representantes a las encuestas, porque no veo yo una razón para que ese pueda ser un parámetro real que pueda seguirse extendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Eh, decía yo, decía yo que para mí, pensando en el documental y en las cosas, las reflexiones a que nos mueve el documental del profesor Mendoza, decía yo que el cierre de campaña, sobre todo de Andrés Manuel en el Estadio Azteca, que me parece un paso atrás en el tema de lo público, que me parece un gesto de demasiada confianza hacia los medios de comunicación y hacia los dueños de los medios de comunicación, debería ser un episodio y debería ser una experiencia que moviera mucha reflexión sobre cómo está haciendo la mediación política y su relación con los medios de comunicación desde el desafuero y desde el episodio de Paco Stanley, ¿no? Yo veo a Andrés Manuel porque me refería a la mediación del presidente también. Veo a un Andrés Manuel muy confiado en su amistad con los dueños de los medios de comunicación, a los que llamó a ser sus asesores, inclusive algunos de ellos, a los más poderosos, y lo veo sumamente enemistado con los trabajadores de los medios de comunicación. Me da un poco a veces la impresión de que pesa más para él el mensajero que el que permite, el que pone toda la infraestructura para que a través de su dispositivo puedan pasar los mensajes de comunicación que rebotan de un lado a otro entre todos los actores políticos, ¿no? Que conforman la sociedad. Decía yo que a mí me parece que nos impide estas mediaciones del presidente, del partido político y de los medios de comunicación encontrar la verdad. Me parece que nos impiden analizar los acuerdos a los que están llegando con las distintas fuerzas políticas y saber si nos convienen.
y me parece también que nos impide evaluar los resultados. Es decir, yo pienso que es poco factible desde esa mediación conocer si tenemos una mejor democracia o no, como hablábamos en el debate anterior, si realmente se está combatiendo a la corrupción al interior de las instituciones, incluidos nuestros partidos políticos. Me parece inclusive que nos dificulta incluso saber si estamos avanzando hacia un estado de bienestar o si este horizonte que planteó Andrés Manuel a través del Plan C realmente nos va a llevar a consolidar un nuevo estado de bienestar en el país. Por otra parte, pienso que está el tema de los límites entre lo público, lo privado, lo común. Siento que deberíamos trabajar las nuevas generaciones, que es ya prácticamente una obligación nuestra, o así me siento a veces yo obligado, a pensar o a repensar cuáles podrían ser los límites nuevos entre lo público y lo privado, porque justamente parte de estas nuevas caracterizaciones de lo radical parte mucho desde el discurso de la narrativa de la derecha, ¿no? Antes era Gabriela Cuevas, ahora que ya defiende ella hasta a la candidata a la presidencia de Morena, ahora es Jorge Triana, en otro momento fue Josefina Vázquez Mota. Yo a Jorge lo estimo porque me parece que es una buena persona, pero de un tiempo para acá, pues siento que ya ni siquiera lo puedo ver a la cara porque mi presencia sola le disgusta. Es una cosa que lamento mucho, ¿no? Pero ahora ese discurso acusa mucho a la izquierda de pretender disminuir lo privado, ¿no? Siempre está presente esta amenaza permanente de si llegan los de la izquierda radical, les van a quitar, les van a expropiar sus propiedades, van a hacer tal y tal cosa, ¿no? Van a acabar con los medios de comunicación privados, ¿no? Y yo creo que es bien importante y sobre todo de cara a un nuevo proceso electoral, que la nueva candidata a la presidencia por Morena y que encabeza la 4T, también encabece una nueva discusión sobre estos temas, ¿no? Y pensaría yo un poco en la lógica de lo que yo intentaba transmitir de las ideas de Sousa Santos en el debate anterior, que me parece muy importante dotar de grandes preguntas y de grandes respuestas a los ciudadanos para que ellos exijan grandes respuestas y no se conformen con cualquier respuesta que le dé cualquiera de los nuevos mediadores, ¿no? Y me parece que parte de esas grandes preguntas y grandes respuestas debería estar señalar o hacer visible cómo el mercado justamente ha influido en estos criterios sobre la política, si el voto o los recursos o las capacidades comunicativas de los nuevos candidatos a puestos de elección están mediados hoy por el mercado. Yo creo que debería ser tarea de la izquierda y sobre todo el partido de izquierda hacer visibles esas lógicas, analizarlas y responder con soluciones que nos permitan superar esa relación, pues que a mí me parece arbitraria entre el mercado y la política y muchos otros ámbitos de la vida pública. Gracias, Jesús. Víctor. Sí, muchas gracias, Elia. Retomando algo que decía Jesús en términos de la búsqueda de la verdad, creo que podríamos estar de acuerdo en que una de las cosas que ha sido muy evidente en este grupo es la imposibilidad de llegar a eso, como si la verdad fuera un patrimonio único, objetivo, absoluto, que lo que tenemos son aproximaciones varias, contradictorias las más de las veces. Ahora mismo en las intervenciones que tenemos, pues hay diferencias y contradicciones. Yo lo que trataba de plantear, a ver si lo puedo explicar un poco mejor, era cómo un partido como Morena podría ser defendido críticamente a partir de sus contradicciones, a pesar de sus contradicciones, que si uno las ubica en el mapa de la historia de los partidos, no son excepcionales. No es que nuestro partido
ha ganado la presea de oro en el mayor número de incongruencias. Las incongruencias de Morena, a mí ninguna de las que han mencionado ustedes me parece superior a todas las que conocí en el PRD cuando estuve cerca del PRD. Ni tampoco, por cierto, las virtudes de Morena me parecen excepcionales, nunca antes vistas. Para eso existe la historia, para tener una perspectiva donde podamos encontrar matices para ver que ni todo lo malo es tan malo, ni todo lo bueno es absolutamente único, original, irrepetible. En la historia, decía Elia, en el 76 no hubo candidatos, ¿no? Solo participó el PRI. La izquierda era ilegal, no podía participar, no tenía registro. A partir del 78 lo empieza a hacer. Y hay un camino de la izquierda del 78, pasando por el 88, hasta donde estamos hoy, 2018, donde podemos ver cómo no casualmente el crecimiento de la izquierda se vino dando con reformas electorales que la propia izquierda apoyó, impulsó. Quien hizo la reforma definitiva en el 96, como se le llama, era López Obrador al frente del PRD, fue el dirigente nacional de la izquierda que en ese momento dijo, hay que entrar, porque ese es el tipo de reforma que nos va a funcionar. Con la historia como telón de fondo, y con la vejez que uno empieza a registrar, por mucho que la quiera rechazar, a mí me cuesta mucho con esa historia que viví, que ahora me digan, vamos a votar el plan C, que es ir contra todo lo que te pedimos que votaras cuando estabas en la oposición, con todas las cuestiones de diseño electoral. A mí me parece, no tengo memoria, me cuesta muchísimo y tampoco le pienso decir a nadie que haga lo que yo hago, pero no voy a votar por el plan C, de ninguna manera. Me parece que ni para el PAN, ni para el PRI, ni para el PRD, ni para Morena, ni para ningún partido es bueno tener la mayoría calificada, porque les exentas de negociar, de conciliar, de comprometerse, de hacer política, y les permites estar demasiado seguros de que su proyecto es el mejor, cuando no es así. Entonces, creo que, y repito, mi idea es reconocer y subrayar los fallos y lo que ustedes llaman incongruencias de Morena y decir, aún dentro de ellas, con ellas y a pesar de ellas, este partido tiene sentido. Y es la opción por la que yo he votado y por la que voy a seguir votando. Pero de ahí a pensar que no ha habido nada como eso antes, yo creo que ahí entra la diferencia, y lo digo ahora porque creo que va a seguir surgiendo y está muy bueno oxigenar eso, la diferencia entre la mirada militante y la mirada del simpatizante crítico. He votado a Morena y lo voy a seguir votando. Pero a mí no me parece que Morena tenga una línea ideológica clara. Irene misma tuvo que decir izquierda, así diciendo, ¿será esto de izquierda? Porque izquierda y militares es un sapo muy difícil de tragar. Y cuando dijeron, atrás de Harfuch está Sheinbaum, ¿por qué no dijeron, atrás de Harfuch está López Obrador? La militarización de este país, el principal actor que ha tenido de apoyo es López Obrador. Entonces, insisto, yo como simpatizante, a mí lo que me gusta y creo que me aporte es ver las ambivalencias, ver que ni tan blanco es blanco, ni tan negro es negro. Se ha reconfigurado otra forma de hacer política, diría Fernando, yo estoy de acuerdo con él, pero siempre cuando también estamos de acuerdo en que algunas de esas reconfiguraciones han sido positivas y otras han sido peores. El lugar que los militares tienen en este país y que no tenían, no me parece un cambio positivo, de ninguna manera. Entonces, como todo cambio, uno no puede más que uno piense a pie juntillas y en un acto de fe que todos los cambios que se han dado en este sexenio son positivos. Pero cada vez que uno analiza más, analizar mucho va casi siempre en contradicción con acto de fe. Porque acto de fe, como su nombre lo dice, es no voy a ver todo aquello, los claros oscuros. Yo puedo decir, estoy de acuerdo con Irene, López Obrador es un individuo incorruptible. Pero eso no quiere decir que su gobierno esté libre de corrupción. Eso no quiere decir que los que funcionan en la refinería de Ciudad Madero, gracias, son igual de incorruptibles. Eso no quiere decir que la estrategia de corrupción, anticorrupción ha sido acertada. No quiere decir tampoco que la estrategia de seguridad es irreprochable y que hay que seguir por el mismo lugar. Entonces, me parece, insisto, que esas contradicciones son parte de la política y hay que tratar de luchar con ellas y mejorarlas, ¿no?
pero no dejar de reconocerlas. Gracias. Gracias, Víctor. Yo creo que ya para ir cerrando en esta, yo participaría de esto para ir terminando la discusión. Primero, pues que al darles un minuto más les permitió como que hacer más sabrosa la participación, lo cual me fascinó. Soy la más contenta con esta provocación. Em, Me parece también que ante la crisis que estábamos viviendo o seguimos estando como en lo que concebimos un partido político, Morena sí viene a romper ciertos mitos, sí viene a partir muchas directrices, como lo bien decía Irene con respecto al político corrupto. Efectivamente no puedes totalizar que porque él es incorruptible, todos los demás. De entrada yo les puedo decir que en Tláhuac, en la alcaldía de Tláhuac, la base laboral, la mayoría no tiene conciencia de clase y hay mucha gente bien corrupta desde la base laboral. Por lo tanto, decía un amigo que quiero muchísimo y súper inteligente, Antonio Gómez Cintora, dice, Elia, es que la corrupción estructural está tan bien estructurada, tan bien armada, que para que tú la puedas romper, o sea, tendrías que romper también hasta esas instituciones y correr a todos para hacer un filtro, y eso no es posible. Entonces, como no va a ser posible, lo mismo sucede con el ejército. En el ejército hay un ala que no se somete a la 4T, que es quien hace las filtraciones, que seguramente es quien está dando batalla desde el mismo ejército. O sea, eso nunca había pasado. El ejército funcionaba como un bloque, solitos, para todos lados, jalaban para uno y para otro. Dijeron que sí, dijeron que sí al PRI cuando fue el 68, dijeron que no cuando Fox pedía también una militarización. Es decir, em, este mismo ejército ahora también está fragmentado. La misma élite del ejército no está toda unificada para poder jalar con la 4T, ni tampoco en contra de la 4T. Eso también deberíamos pensarlo. Yo lo digo porque también soy crítica, no me gusta no me hace sentir bien que el ejército esté dirigiendo administrativamente todo, ¿no? Los grandes proyectos de la 4T. Sin embargo, también entiendo que, y lo he leído y lo he visto, está documentado, el ejército también, digamos, tiene como acuerdos con los narcotraficantes. Entonces, más vale que vayamos teniendo un ala del mismo ejército que a lo mejor sí va a respaldar la 4T, al menos con sus pensiones, con estos proyectos, que no va a salir a matar a la gente, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que me parece grave, e insisto, es el asunto de Harfuch. Decimos, no está atrás Andrés Manuel porque él no lo está candidateando. Lo pudo haber hecho también, pero viene invitado después de que Claudia se equivoca por segunda ocasión con su secretario de seguridad. El primero, recordemos que se va pues denunciado y en proceso penal, y se le dijo a Claudia, la gente, el pueblo de la ciudad, le dijimos, ese no, hicimos denuncia por redes sociales, lo quiso sostener, los jueces lo mandaron a entambar para que llevara su proceso, ya se había equivocado, y eso, como se dan cuenta, se pudo haber mediatizado y aprovechado por la oposición, pero no lo hicieron. ¿Dónde están esos medios críticos que deberían de serlo también con la 4T, ¿no? No nada más pegarle porque sí. Y entonces vuelve a cometer el error y pone a alguien que solo unos días antes, me parece 1 o 2 de la noche de Iguala, lo trasladan del estado. O sea, él está a cargo de ese estado, es un jefe y lo trasladan a otro estado. Es decir, alguien respaldado por sus familiares militares que lo conocían perfectamente, todos los actuales militares, los que siguen dirigiendo el ejército, a lo mejor fue eso, que sabían lo que iba a pasar, ¿no? Esa es mi especulación, y dicen, vamos a trasladarlo para que no vaya a mancharse nuestro siguiente candidato. Pero la verdad es que él fue parte de esa noche de Iguala, firma los documentos, allí está su firma, va avalando la verdad histórica, y eso no ha dado explicación. Cada que ha ido un medio, ha sido un medio cómodo, justo de la derecha. Justo Ricardo Salinas Pliego le tiende y le ponen recursos. O sea, con esos antecedentes, cualquier persona de izquierda o que medio le mascamos a la izquierda, sabríamos que no vamos a ir con alguien así y que no vamos a permitir que lo posicionen para el 2030. Eso debe ser contundente, y que los movimientos sociales empecemos a hacer manifestación para eso, para evitar el paso a esos personajes, como bien dijo Fer, que son de miedo precisamente.
Cuando ya te dicen que es guapo, híjole, ya hay que tenerles miedo, en serio, ¿eh? Ya ven lo que nos pasó con Peña. Pero bueno, finalmente, entonces, decimos incluso dentro de estos equipos con el querido Eduardo Cervantes, pues el sujeto social de cambio, pues son los movimientos sociales, no soltar la calle, la organización. ¿Qué requerimos? Que empecemos a darle valor a las asambleas de barrio, que se empiecen a volver algo parte de nuestra cotidianidad. Cada mes tener una reunión. Aquí en la cuadra, pues a los chavos se reunían en la esquina a jugar ajedrez. Busquemos espacios de convivencia con proyectos que los hagan ver otro enfoque, otra forma de su vida política comunitaria, porque es lo que requerimos. No es necesario que de las escuelas todos los egresados de ciencias políticas o sociología salgan como un ejército a hacerlo, pero sí requerimos que empiecen a participar más de la vida de las decisiones, que empecemos a ver los programas de nuestro municipio, de nuestra alcaldía. ¿Qué está pasando? Sí, de verdad se alinea con la izquierda, sí están jalando con nosotros, y si no, empezar a hacer también protestas, porque de lo contrario, si no estamos practicando esta organización, vemos ante una muy presente golpe de lawfare o golpe blando o hasta golpe militarizado que está haciendo Estados Unidos constantemente, pues que si no tomamos la calle, nos van a tomar ellos la calle. Entonces, desde mi punto de vista, creo que Morena como partido sí es una opción. Seguimos dando la batalla, se están equivocando en algunas decisiones y es ahí donde necesitamos la movilización, la activación, y creo que uno de estos espacios, nuestro círculo de estudio, abre la posibilidad a estrategias de organización. Es un poco lo que yo les he pedido y con esto les solicitaría a quien de ustedes quiera participar posteriormente a mí, que si puede darnos alguna clave, alguna estrategia o actividad de organización que pudiéramos compartir a la gente para que empiecen, ¿no?, a organizarse, si no es que ya lo están haciendo. Fer. Sí, muchas gracias. Antes de ir por la parte de la organización, nada más comentar que efectivamente el análisis de la cuarta transformación pues no pasa por un asunto de negro y blanco, y un ejemplo de ello es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Por ejemplo, a inicios de sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador sale a entrevista, por ejemplo, con Javier Alatorre, y muchos sectores, inclusive de la izquierda, con una crítica profunda a Andrés Manuel, ¿no? De esa relación, por qué ese tipo de entrevistas, ¿no? O sea, siempre va a estar el huracán y en la crítica, ¿no? Lo cual es correcto, pero vemos, por ejemplo, que ahora en este momento hay una campaña, no una campaña, más bien, hay una lucha directa con Salinas Pliego, ¿no? Es decir, cómo la configuración va cambiando y cómo la estrategia política va jugando un papel importante cuando se gobierna, ¿no? Y es importante también hablar en abstracto, digamos, de lo que debería ser con principios, con valores de la política, pero también ver las relaciones concretas de poder que existen, y a partir de eso también desde el movimiento se tienen que establecer estrategias políticas. Eso es importante. Y hablando de las estrategias, pues pasar a las estrategias que desde mi punto de vista como militante deberíamos de seguir abonando a ellas y construyendo. Primero, una estrategia que debe ser constante, permanente, pero que es muy lenta, también hay que asumirlo de esa manera, es la de poder establecer vínculos territoriales, organizacionales, para poder ir de alguna manera desmarañando, yo diría, las consultas que a veces hace la gente, ¿no? Todas esas dudas que todavía hay sobre el proyecto, generar espacios donde esto se pueda hablar, se pueda platicar, no solamente a nivel general como proyecto de la Cuarta Transformación, sino simplemente con demandas concretas desde la comunidad y cómo eso ligarlo con la totalidad. Creo que es parte de la actividad militante que seguimos construyendo, ¿no? Esa idea crítica, precisamente la que que dice Víctor, yo estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que generarse un pueblo más crítico, pero para ello tenemos que emprender actividades concretas, ¿no? Que vayan vinculadas con el actuar institucional y que también vayan vinculadas con las propias realidades de las comunidades. En ese sentido, creo yo que las asambleas, tú que decías, de formar parte de esos temas de manera activa, van generando en la propia práctica ese sentido crítico, ¿no? Es decir, no uno precede a otro, ¿no? No primero adquieren conciencia crítica y después actúan, sino es en la propia actuación
que se va adquiriendo la conciencia crítica de todo nuestro entorno y de lo que se está disputando como proyecto de nación. Creo yo que ahí hay un terreno importante. Ahora, los que ya militamos dentro del partido, que de alguna manera tenemos una cierta noción sobre cómo se ha constituido, cómo se están llevando a cabo las acciones, no debemos de perder en todo tiempo que el partido siempre debe estar también sometido a esa crítica, ¿no? Un partido que ya no se somete a crítica, pues nos va a derivar en un proyecto que se vuelve estéril, que ya no tiene una posibilidad de transformación real. Entonces, esa crítica de la militancia siempre tiene que estar presente y tiene que de alguna manera también tener mecanismos para poder estar en la toma de decisiones. Eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, esto de las encuestas, que yo no estoy de acuerdo, pero el mínimo piso que debemos solicitar es que esas encuestas se transparenten. ¿Por qué razón, si ya fue elegido ese mecanismo, si ya está establecido el mecanismo, yo no le vería ningún problema con que cada una de las encuestas pueda transparentarse su metodología, cuál fue la forma en que hizo el levantamiento? Es información que todos los militantes deberíamos de tener, más allá que estemos o no de acuerdo con el método de elección, ¿no? Es decir, ir abogando por ese tipo de mecanismos creo que abona a la participación de la militancia y también nosotros también, a partir de que hacemos la crítica, ir viendo qué otros sectores de alguna manera están impulsando ciertas demandas al interior del partido, ¿no? Involucrarse con eso también es importante, ¿no? Con el afán también de que el partido vaya teniendo vida interna. Eso es importante, vida interna de discusión, vida interna de alguna manera de crítica. Eso le da la vitalidad al partido para su futuro propio, ¿no? Un partido que ya no puede generar esa crítica, que se somete directamente a los lineamientos de un grupo o de una persona en específico, pues ya no tiene algún sentido entonces estar construyendo desde una colectividad una idea de nación. Pero mientras sigan existiendo esos ejercicios críticos, mientras ese ejercicio crítico se siga configurando en la realidad a través de la organización, creo que seguirá teniendo un futuro el proyecto y seguirá teniendo un futuro como tal lo que concebimos como partido, aún con sus contradicciones, que ya las hemos venido mencionando, y más bien a partir de esas contradicciones creo que es lo que da vida a la realidad, ¿no? Yo ahí lo dejaría nada más. Gracias. Gracias, Fer. Irene, Víctor o Jesús, que nos quieran proponer en un minuto una acción de organización en la comunidad. Bueno, a mí me parece que lo más rápido, entre comillas, aunque es lo más difícil, pero me parece que lo más accesible es hablar con el que está al lado de nosotros, con el vecino, con los compañeros de trabajo, y sin ánimo de convencerlos de la forma en la que nosotros vamos a votar, invitarlos a que no dejen de ir a votar. O sea, yo creo que no importa que voten por Xochitl Gálvez, o sea, que participen. No tampoco en un afán de que si no lo haces es que debades tu no, sino precisamente para pues yo pienso que hay, bueno, en el ámbito que nos movemos nosotros, no conozco, creo que ninguno de nosotros se relaciona con Slim y con estos poderosos, ¿no? Todos somos de a pie, entonces yo pienso que es Somos un... gente decente, por favor. No lo quería decir en un mal sentido, sino que estoy segura de que nuestro interés es genuino, ¿no? Que no tenemos ningún otro interés detrás, oscuro, ¿no? Que nos impulse a pues, tomar posición y a ejercer esta ciudadanía. Entonces, eso es como sería como mi aportación. Yo creo que eso es lo más complicado, lo más difícil, acercarse al otro e invitarlo. Creo que eso es lo más complicado, pero también es lo más accesible, ¿no? No necesitamos recursos ni económicos, ni caminar lejos, ni, ¿no? Más que tal vez unos minutos. Y ya nada más diría que invitar a todos los que nos escuchan, que ahí tenemos ahí algunos que nos ven, todos los temas que hemos estado discutiendo, muchos se han tratado en el Círculo de Estudios con unas discusiones muy interesantes y que además los temas que ahorita no hemos abordado y que vamos seguramente a abordar porque lo tenemos así programado, lo de la militarización, vamos a también a abordar este asunto del narcotráfico seguramente en algunos momentos y las encuestas, ¿no? Que también nos los habíamos planteado como tema, que son muy interesantes y que, bueno, vamos a discutir como varias cosas que dejamos ahí anotadas. Y nada más y pues, gracias. Gracias, Irene. Víctor, una propuesta de organización.
Soy un poco práctico, lo siento. Voy a proponer una, pero rápidamente quería subrayar. Fernando dijo una cosa súper brillante y es así súper, me pareció súper lúcido y súper difícil también de conseguir en los centros de formación. ¿Cómo darse cuenta de los niveles de lo abstracto y lo empírico? ¿Cómo estos niveles, no encerrarse en alguno de ellos, poder observar la dialéctica, podríamos decirlo así, ¿no, Fer? La dialéctica en términos, por ejemplo, salió el tema de Salinas Pliego. ¿Cómo ha habido un cambio en la relación que se ha tenido desde el gobierno o desde la figura de López Obrador, como queramos decirlo, con Salinas Pliego? Porque finalmente la política supone movimiento y a veces lo queremos, ¿no? Aislar en bueno o malo o fijarlo en algún momento porque me han dicho que es bueno, lo apoyo a priori, o me han dicho que es malo, lo critico a priori. Y resulta que la política, con este ejemplo que puso Fernando, supone cambios de correlaciones de fuerzas y de repente cambios de posiciones. Entonces, tiene que ser una militancia muy abierta, muy crítica, muy flexible, la nuestra, la que podamos irradiar, la que podamos crear con otros, ¿no? O vernos beneficiados de la de otros, para estar muy conscientes de esa condición de dinamismo. Una acción concreta, además de la que decía Irene, con la cual también intento participar, nunca convenzo a nadie, pero bueno, eso ya son límites míos. Estaría bueno, pienso de manera más grande a lo mejor, después de las elecciones, pensar en un foro, no sé si dentro del partido o en Tláhuac, con el pretexto de análisis de las elecciones, también introducir algunos de estos tipos de temas más de fondo para ver si se puede incidir en una visión de la política como la que Fernando nos estaba ahorita planteando. Gracias. Gracias, Víctor. Jesús, ¿quieres participar en un minuto? ¿Alguna acción de Sí, organización que claro, pudieras desde compartir? luego. ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante. desde luego, Elia, desde luego, Víctor, Fernando, ha sido un debate súper interesante, un documental pequeñito, porque realmente pues el profe nos tiene acostumbrados a hacer cosas sumamente interesantes y de mayor alcance, de mayor aliento, nos deja pensando tantas cosas, ¿no? Yo diría tres o cuatro cosas brevemente. Pensando, por ejemplo, en esta situación que hay ahorita, la disputa con Salinas Pliego, me hace pensar a mí que pues el Estado va solo avanzando, intentando avanzar hacia un estado de bienestar, mientras la iniciativa privada en México pues está dando como pasos gigantes en sentido contrario, ¿no? Y me parece que esa expresión o las expresiones y las maneras, las formas como se expresa Salinas Pliego solamente nos dejan ver la parte de arribita, ¿no? De lo que deben estar pensando la mayoría de los empresarios y de los empresarios vinculados a los medios de comunicación. A muchos de ellos pues los conocemos, ¿no? Ahí está el caso también de un gran amigo de Fox que es accionista en Canal 6 y Gilberto Lozano y que pues está entre la gente más déspota que yo podría haber conocido en mi vida, ¿no? Yo creo que pensando en eso se ve muy difícil poder llegar a un punto en común porque sí está el neoliberalismo lanzado y determinado en el ámbito de lo privado ganar todo para el mercado. Yo creo que hemos nosotros discutido muchas veces cómo hay aspectos comunes, incluso en el ámbito de lo privado, que deberíamos estar ahí, pues tratando de influir de alguna manera quienes pensamos socialmente, ¿no? Yo pensando un poco en esta reflexión que nos deja el documental, de si ganar el 2024 es profundizar la 4T o es una regresión, o si sin poder popular, ya lo tocó Fernando este tema, es difícil la trascendencia de la 4T, o hay o no un proceso a nivel territorial que hable del trabajo para lograr esa trascendencia. Yo pensaría que sí sería urgente establecer como unos grupos de estudio, unos grupos de enfoque sobre medios de comunicación netamente ciudadanos, ¿no? Inclusive más allá del trabajo que se hace en las universidades, ¿no? La Ibero, el TEC, la UNAM, todos tienen sus distintos grupos, pero yo siento que ya muchos de estos grupos están cooptados por los propios dueños de los medios de comunicación. Yo sí siento que es una tarea esencial avanzar mucho en este tema
¿no? Y buscar como una visión mucho más independiente y que vaya de alguna manera organizando y reeducando a la población en cuanto a todos estos temas que tienen que ver con la mediación de las distintas narrativas y eso pues de cara a una posible, ojalá que se diera en el caso de Sheinbaum, una revisión de las concesiones de los medios de comunicación, de radio, de televisión, e incorporar a estos grupos de enfoque también análisis sobre los periódicos, sobre las redes sociales. Creo que es una tarea inacabada y es una tarea que habría que emprender en algún momento, ¿no? Y desde luego, pues tendrá que haber también nuevos canales en Morena y en los nuevos partidos que lleguen a surgir de izquierda para pues, pedir que verdaderamente se revisen las decisiones, ¿no? O sea, para que el ciudadano realmente pueda tener una incidencia efectiva cuando se elige a tal o cual representante o a tal o cual funcionario público, también tendría que haber ahí una presencia de la ciudadanía muy importante, ¿no? Bien, pues te agradezco, Jesús, les agradezco a Irene y a todos las participaciones. Me gustó mucho el diálogo como se dio, fue verlos en plena acción desde sus convicciones y sus propuestas de organización. Invitar a la comunidad que nos vea, que nos escuche. Bueno, aquí ya se dieron algunos tips, algunas estrategias de organización, unas más como en corto, otras más a mediano plazo, pero finalmente lo que estamos proponiendo es que empecemos a buscar colectividades, empecemos a dialogar y empecemos a crear planes que impacten directamente en nuestra vida, porque de esa manera van a impactar también en el país. Agradecemos a todas y a todos su presencia. Síganos en nuestros canales. Fernando dice, suscribe lo del foro. Desde luego, vamos a ver la forma de organizar cada cosa y que se haga realidad, porque si no, de pura teoría no vamos a poder avanzar en este país. Hay muchos teóricos y muy buenos. Una estrategia final que se me acaba de ocurrir. Léanse ahí un articulito que tienen los del CONACYT. Ahí luego que Irene nos pase las ligas para ver todo el asunto de cómo estuvo la contaminación o está la contaminación en algunos estados, en el agua, ¿no? En los alimentos. Léanse, por favor, cualquier libro, no importa, cualquier libro que vean de Víctor Martínez de la UACM. La verdad es que les va a servir muchísimo para análisis de coyuntura, análisis de partidos, análisis de la política, todo esto que se ha venido discutiendo. Por favor, usen esos libros, están por ahí algunos en acceso con sus artículos que ha publicado. Y si no, ¿por qué no? Una acción más, vayan a la UACM de San Lorenzo, ahí él es docente y métanse ustedes de contrabando a alguna de sus clases, seguramente les va a gustar. A Jesús, pues lo seguimos viendo en el teatro, en sus actividades que realiza allá en el norte de la ciudad, en la GAM. Y bueno, felicitarles porque tenemos en este círculo de estudio a compañeros de gran calidad intelectual y que bueno, también son personas que realizan, son congruentes con lo que hacen y dicen, y dentro de nuestras contradicciones nos reunimos aquí para construir una mejor visión del país que queremos. Pues muchísimas gracias y terminamos. Muchas gracias. Tú